En México también hay racismo y no podemos seguir ignorándolo. Los últimos días, el concepto de racismo ha estado en la boca de todos, principalmente derivado de las protestas que se originaron por el brutal asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, el pasado 25 de mayo. Desde aquel día, cientos de miles de personas, tal vez incluso millones, han tomado las principales calles de Estados Unidos para exigir que se tomen acciones para poner fin a una problemática estructural de aquel país que está arraigada a su historia, como una enfermedad, como otra pandemia para la cual en más de 250 años de historia no se ha encontrado cura. Por supuesto, miles de mexicanos han expresado sus simpatías por los manifestantes y por la causa, y con razón, pero también tenemos que darnos cuenta de que este no es un problema ajeno a México. Es más, la discriminación por tema de color de piel es un problema al que se enfrentan decenas de miles de personas en nuestro país. Es un problema que, por supuesto, va de la mano con otro cáncer, que es el clasismo, y con la enfermedad general, que es la discriminación. Un ejemplo del racismo que es estructural en México se desprende de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, que hizo el INEGI en 2017, en donde se da a conocer que las personas con tonos de piel más oscuros suelen tener mayores dificultades para el pleno acceso a sus derechos, como lo son la educación, el trabajo y otros fundamentales. Dice la encuesta del INEGI que de la población de 18 a 59 años que se declaró con una tonalidad de piel más oscura, el 33.5%, es decir, más de 1 de cada 3, tiene educación básica incompleta, mientras que para el grupo con tonalidades intermedias es del 24.4% y 18.0% para aquel con tonalidades más claras. Es decir, que en nuestro país, mientras más oscuro sea el tono de tu piel, más probabilidades hay de que tengas una educación básica incompleta. Esto afecta, por supuesto, a los diferentes grupos indígenas, que además de esto se enfrentan a la discriminación por hablar otra lengua diferente al español, y a los mexicanos afrodescendientes, que fue un grupo que por décadas fue invisibilizado. En el caso del trabajo pasa exactamente lo mismo, pues de acuerdo a la misma encuesta, mientras más claro sea el tono de piel de la persona, mayor probabilidad tiene de tener un puesto alto dentro de la empresa u organización donde labora. Los datos del INEGI muestran que solamente el 2.8% de la población con tonalidad más oscura reporta ser funcionario, director, directora, jefe o jefa, mientras que para las tonalidades intermedias es del 4.4% y 6.1% cuando se habla del tono de piel más claro. Es decir, privilegio güero. Mientras más claro sea el tono de tu piel, mayor oportunidad tienes de tener un puesto alto en la empresa. De igual forma, quienes se encuentran en los puestos con la paga más baja dentro de una empresa u organización suelen ser aquellos que tienen los tonos de piel más oscura, como se puede observar en esta gráfica, que demuestra que el 44% de la población con tono de piel más oscura afirma que se encuentra realizando trabajo de apoyo o agropecuario. Literalmente en la gráfica se puede ver cómo este porcentaje baja a medida que se aclara el tono de la piel. Otro lamentable ejemplo del racismo estructural que se vive en México parte del hecho de que por años la población afromexicana fue completamente invisibilizada. Es decir, que ni siquiera se consideraba su existencia para la elaboración de políticas públicas de inclusión o para la erradicación de la discriminación. De acuerdo al sitio del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, no fue hasta el 2015 que se empezó a incluir este grupo en, por ejemplo, las encuestas del INEGI. De ahí que hoy se sepa que el 1.16% de los mexicanos son afrodescendientes. Por supuesto, se tiene una deuda histórica con estas comunidades que se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Guerrero y Oaxaca. No quiero ser fatídico, pero creo que todos hemos sido testigos de algún hecho racista en nuestro país, pues son dinámicas que lamentablemente están completamente normalizadas. Hay que recordar que asesinatos como el lamentable caso de George Floyd son solo la expresión última y más grave del racismo, pero antes de ello hay miles de dinámicas que lamentablemente estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Desde un comentario del jefe que todos pasan por alto hasta un chiste, pasando también por el prejuicio, por ejemplo, al momento de contratar a alguien, o incluso sobre a quién se le permite o no ingresar a un local comercial. Sin embargo, un tema particular que tiene México es que en nuestro país los grupos que sufren este tipo de discriminación también son víctimas de otros tipos de discriminación. Pongamos, por ejemplo, el caso de una mujer de la tercera edad, de procedencia indígena, que tiene un tono de piel oscuro. Se enfrenta no solamente a la discriminación por su tono de piel, sino también por pertenecer a un grupo indígena, por ejemplo, que no tenga acceso a una defensa legal por no hablar español, a discriminación por grupo de edad y, por supuesto, a la discriminación por género, que es otra herida que está desangrando a nuestro país, muy literalmente. Todas estas formas de discriminación son entre las más citadas por quienes contestaron la encuesta realizada por OCC Mundial, en donde se revela que de cada 10 profesionistas mexicanos, 6 dijo haber sufrido algún tipo de discriminación en su organización.
El racismo y la discriminación en México son un tema estructural, que tenemos tan arraigado a nuestra sociedad que ya es difícil verlo. Es un tema que ha trascendido sexenios y por el que en este momento no podemos echar culpas, pero sí podemos empezar a tomar los primeros pasos para revertirlo, y lo que está pasando en Estados Unidos puede ser una buena razón para hacerlo. ¿Cómo? Pues un primer paso puede ser, por ejemplo, mejorando las leyes de inclusión laboral de los grupos que regularmente son discriminados por tener tonos de piel más oscuros, especialmente los afromexicanos, que por décadas han sido invisibilizados. Se puede fortalecer al CONAPRED para que atienda más y mejor las denuncias por discriminación. Se pueden hacer adecuaciones al sistema educativo para eliminar el problema de raíz y que a los niños y niñas desde pequeños se les enseñe que la discriminación existe, que es parte de nuestra historia y que está mal. Y así, en cada una de las esferas de la vida y gobierno, se pueden tomar acciones para terminar con este cáncer. Y por supuesto, podemos hacer pequeñas acciones nosotros como ciudadanos, desde condenar el comentario racista, el chiste misógino, hasta tomar decisiones concienzudas, preguntándonos antes si están influidas por algún prejuicio de color de piel, género, edad o algún otro tipo de discriminación. Porque solo de esa forma podemos hacer que la lamentable situación que está pasando en nuestro vecino del norte no sea en vano para nosotros como mexicanos.